Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra presencia. Esta tarde calurosa, no tanto como sería lo propio de un 4 de julio en Sevilla, la verdad. De hecho, cuando Armando, Kiko y yo mismo nos planteamos si hacíamos este encuentro el primer jueves de julio, os reconozco que teníamos nuestras dudas, porque normalmente el mes de julio a las 6:30 de la tarde en Sevilla suelen ser los 45-47 grados garantizados. Pero, en fin, parece que el verano no quiere llegar. Así que mira por dónde nos viene bien para estar aquí. Y aunque veo muchos abanicos en permanente movimiento. Bien, como decía, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a terminar lo que es el ciclo del primer semestre del año. Se ha repartido una información de los 3 encuentros que tendremos una vez después del verano, en lo que será el último cuatrimestre del año. Habréis visto que el primero lo tendremos el último jueves de septiembre, el día 26, que lo dedicaremos a la práctica del silencio y la meditación. El siguiente sí será ya el primer jueves de noviembre, donde nos centraremos en todo lo que tiene que ver con la mente. Creo que el título que le hemos puesto es un título sugerente: permitir que la mente nos abandone, esa mente que está loca, según Teresa de Jesús, esa loca de la casa, el cómo conseguir convertirla en cuerda. Y después ya en el mes de diciembre pues tendremos un encuentro dedicado a algo de lo que hace tiempo que no compartimos, que es la práctica de la vida sencilla, cómo llevar la vida sencilla en esta sociedad en la que estamos, en esta dinámica en la que estamos, cómo llevarla a cabo. Pero hoy lo que nos trae aquí en el aquí y ahora es todo lo que es relativo a los dones y talentos, todo lo relacionado con los dones y con los talentos. Me vais a permitir que antes de entrar en detalle acerca de ellos, haga una introducción que sirva como marco general para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el que en nuestra vida cotidiana descubramos, pongamos en práctica y compartamos los dones y talentos que todos tenemos, cada uno de nosotros, como insistiremos esta tarde, cada uno los nuestros, sin que los de uno sean ni mejores ni peores que los de los demás, cada uno los nuestros. Vamos a hablar, por tanto, de dones y talentos, es decir, de capacidades, de cualidades, de facultades, de habilidades innatas que todos tenemos. Este término, unido a toda esta retahíla de cualidades, capacidades, facultades, habilidades, este término de innatas es muy importante, porque son aquellas cosas que traemos de fábrica, que no tenemos que esforzarnos para que vengan a nuestra vida, sino que cuando nacemos están con nosotros. Y cuando somos niños, cuando somos adolescentes, están con nosotros de forma natural. Cosa distinta es que, por supuesto, haya que ejercitarlos, haya que a veces formarse, ya veremos cómo con relación a los mismos. Y el ejemplo muy manido, pero que es muy válido, de la cualidad, de la capacidad, de la facultad innata que una persona pueda tener, por ejemplo, con la música, la capacidad musical. Hay personas que tienen esa capacidad de nacimiento, igual que hay personas que tienen la capacidad, pongamos por caso, de la pintura. Ciertamente, para que esa capacidad innata se plasme adecuadamente, esa persona, por ejemplo, debe estudiar música y debe aprender a tocar un determinado instrumento. Hay que hacer algo complementario, pero la capacidad es innata. Una persona que tiene la capacidad de la pintura, la cualidad, el don y el talento de la pintura, tiene que aprender una serie de habilidades a la hora de plasmar un lienzo, a la hora de hacer, por ejemplo, pintura al óleo, pongamos por caso. Pero la capacidad, la cualidad es innata. Otras personas, por mucho que intentemos aprender las habilidades musicales o pictóricas, por mucho que nos empeñemos, pues no somos capaces de hacer nada que realmente merezca la pena, porque no tenemos esa cualidad o esa capacidad innata. Vamos a hablar, por tanto, de estos dones y de estos talentos que también, como veremos, no son solamente artísticos, no solo son artísticos. Hay muchos tipos de dones y talentos. Lo iremos viendo poco a poco. No obstante, vamos a comenzar hablando de un marco introductorio que es provocador, pero que va dirigido a que nos demos cuenta de la importancia que tiene en nuestra vida el descubrir los dones y talentos y ponerlos en práctica. Hace unos meses, creo que fue allá por el mes de febrero o algo así, estuvimos hablando en esta sala de economía, política y sociedad. Abriendo el bisturí de cómo funciona el sistema socioeconómico vigente. Allí aparecieron 2 términos,
dos expresiones que ahora es momento de recordar. Por un lado, hacíamos referencia a una expresión que se la debemos a ese gran pensador en el sentido amplio de la palabra, que fue Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, entre otras muchas cosas, premio Príncipe de Asturias en el año 2010, fallecido recientemente, y que él hablaba de que en la economía, en la sociedad, se había establecido una raza de deudores, y hacía mención a cómo los ciudadanos, las familias, las empresas y finalmente incluso los estados habían sucumbido a esa raza de deudores, porque el crédito, los préstamos, la deuda es algo masivo, y cuando la deuda aparece en la vida de una persona, de una familia, de una empresa o de un estado, eso ya lo somete a esos poderes financieros a los que se le debe esa cantidad de dinero con lo que se tiene ese préstamo, con lo que se tiene ese crédito. Hay aquí caras que recuerdo de ese momento, de ese encuentro, y lo recordaréis conmigo. E igualmente hablamos de otro término muy interesante, que se debe a otro pensador contemporáneo, más joven, vivo en estos momentos, una persona con una gran obra de libros, de artículos, cuyo nombre es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un surcoreano que vive hace ya muchos años en Alemania y es uno de los grandes pensadores sobre la sociedad actual, sobre la política actual, sobre la economía actual. Y Byung-Chul Han tiene un término a la hora de describir lo que le sucede a muchas personas en el momento presente de la humanidad, que es el término que en el libro suyo Micropolítica se traduce como el esclavo absoluto. El esclavo absoluto. Personalmente creo que la traducción más adecuada no es esclavo absoluto, sino es esclavo integral, el esclavo integral. ¿Qué es eso del esclavo integral? Tiene también que ver con la raza de deudores de Bauman, pero ¿qué es eso del esclavo integral? ¿Y qué relación tiene con los dones y los talentos que nos traen aquí? Pues bien, el esclavo integral es aquella persona que es esclava y sin embargo se cree que no lo es. Es la forma más acabada de esclavitud, la que pasa desapercibida, porque esclavo ha habido siempre, obviamente. Repasamos la historia de la humanidad y ha habido distintas culturas, distintos imperios, distintas sociedades donde la esclavitud ha estado muy presente. Lo estaba en la Grecia clásica, pongamos por caso, o en el antiguo Egipto, o más recientemente, por ejemplo, estaba en el siglo XIX en Norteamérica, en Estados Unidos, con las famosas plantaciones. Todos, por nuestras lecturas, por las películas, de una forma o de otra sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido siempre esclavitud. Ahora, cuando analizamos la sociedad en la que vivimos, la esclavitud no está por ningún sitio. Y ciertamente los ciudadanos creemos que en nuestros países, sobre todo en las sociedades occidentales, la esclavitud ha sido abolida. Y Byung-Chul Han nos pregunta, ¿seguro? ¿Seguro que ha sido abolida? ¿Seguro? ¿Seguro que estamos desarrollando una vida libre? ¿Seguro que somos realmente libres para desplegar la vida que queremos, la vida que deseamos, la vida que nos gustaría llevar a cabo? Y Byung-Chul Han asegura que no, que de ninguna forma. Que lo que sucede es que nos creemos libres, pero realmente no somos libres, porque estamos atados por una serie de pautas, por una serie de paradigmas, por una serie de sistemas de creencias que creemos que son nuestros, pero que no lo son, que desde que nacemos, en el contexto de la familia, la sociedad, el colegio, los amigos, los medios de comunicación, nos van metiendo por ahí y creemos que eso tiene que ver con nosotros, pero realmente no tiene que ver con lo que realmente somos. Y eso también conlleva que olvidemos lo que realmente somos. En medio de tal maraña de sistemas de creencias, de programas informáticos, como también algunos lo han denominado, que tenemos en la cabeza y no nos damos cuenta, creemos que vivimos libres, pero realmente nuestra vida es un conjunto de reacciones ante las circunstancias que van sucediendo y esas reacciones tienen como telón de fondo esos sistemas de creencias. Y Byung-Chul Han dice que el elemento base para entender esa esclavitud que se nos pasa desapercibida y que por tanto es la esclavitud más acabada, más lograda que nunca se ha tenido, el elemento clave para entenderlo es el trabajo. El trabajo. Antes de entrar en el tema de la esclavitud y del trabajo, para entender en profundidad lo que significa la esclavitud integral.
No sé si recordáis una serie de televisión, solamente aquellos que estemos ya con una cierta edad creo que podremos recordarlo, que yo no sé, pero era cuando había 2 canales, no había más. Ni recuerdo muy bien siquiera si era en blanco y negro o en color. Tengo la ligera impresión de que era en color, pero era hace mucho tiempo. La serie tenía como título Kunta Kinte. Kunta Kinte. Bien, Kunta Kinte, con ese nombre tan sonoro, Kunta Kinte era un esclavo de una plantación norteamericana. Kunta Kinte, la serie, como también sucede con las de ahora, pues tiene muchos capítulos, muchos episodios. La serie pone de manifiesto en los primeros episodios, en los primeros capítulos, que Kunta Kinte es esclavo en una plantación donde, bueno, pues están esclavizados, los famosos capataces que obligan a la gente a trabajar, están trabajando simplemente por un mal techo y una mala comida, no tienen derecho a nada. Pero en los primeros capítulos, Kunta Kinte no se da cuenta que es esclavo. ¿Por qué? Porque él está viviendo como todos los que le rodean. Vive como los que están a su alrededor y como han vivido sus padres y como han vivido sus abuelos y como han vivido sus bisabuelos, con lo cual él lo considera normal. Él considera normal que haya un amo o un propietario de las tierras, considera normal que haya unos capataces que obligan a trabajar, considera normal las jornadas laborales, etcétera, etcétera, lo considera normal. No se lo cuestiona. Es esclavo, claro que es esclavo, pero no lo sabe. A medida que va avanzando la serie, hay un momento determinado que Kunta Kinte se da cuenta que es esclavo, claro. En la realidad más o menos tarde debe imponerse, y en el caso de Kunta Kinte y de esta serie hay un momento determinado donde él se da cuenta. Pues bien, en el momento que Kunta Kinte se da cuenta que es esclavo, ya es libre de corazón, porque se ha dado cuenta que es esclavo, se ha dado cuenta que lo están obligando a llevar una forma de vida que no es la natural, es la impuesta por otros. Sigue siendo esclavo en el sentido estricto del término, sigue haciendo lo mismo, pero algo ha cambiado en él, porque ya ha tomado conciencia de que lo están obligando, de que se lo están imponiendo, que eso no es lo natural, y dentro de él ya surge la semilla de la libertad y el ansia de libertad, que poco a poco, conforme va avanzando la serie, se va poniendo más de manifiesto hasta que él por todos los medios intenta escapar e intenta convertirse en una persona libre. Pero donde se produce el elemento crucial es en la toma de conciencia. Cuando toma la conciencia de que es un esclavo, de que le están imponiendo, de que le están obligando y que eso no es natural. Sigue todavía haciendo lo mismo, pero repito, algo ha cambiado, algo se ha transformado, la toma de conciencia. Pues bien, aplicando esto a la figura del esclavo integral, que autores como Byung-Chul Han aplican a la sociedad actual, eso es lo que le pasa, o nos pasa, yo también me meto, a los esclavos integrales. Que somos esclavos, pero no nos damos cuenta. Es como Kunta Kinte en los primeros capítulos. Somos esclavos. Estamos viviendo una vida impuesta. Estamos viviendo unos paradigmas, unas pautas, unos comportamientos. Estamos a un ritmo también de vida que no tiene que ver con nosotros. Pero como es lo que siempre hemos hecho, es lo que vemos a nuestro alrededor, es como han vivido nuestros padres, y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, lo consideramos normal. Y para que tomemos conciencia de que eso no es natural ni normal, aunque sea frecuente, Byung-Chul Han nos dice que el elemento, como apuntaba hace unos minutos, el elemento determinante para que nos demos cuenta de lo que es la esclavitud del esclavo integral es el trabajo. El trabajo. ¿Habéis reflexionado alguna vez que ningún ser humano, ninguno, ha nacido para venderse como fuerza laboral? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que para, entre comillas, poder vivir y poder cubrir nuestras necesidades básicas de supervivencia, de una vivienda digna al vestido, o una alimentación o condiciones básicas de educación y de cultura, ¿dónde está escrito que haya que trabajar? Es decir, que tu fuerza productiva se la vendes a otro a cambio de unos ingresos que son los ingresos que necesitas para poder sufragar, para poder pagar lo que esas necesidades cuestan, lo que esas necesidades valen en euros. Necesidades, por cierto, que un buen número de ellas son básicas,
la podemos denominar reales, pero hay otras muchas que ni siquiera son ni básicas ni reales, son necesidades artificiales. Necesidades artificiales que genera el sistema para que tú te creas que esas cosas las necesitas y a partir de ahí la obtención de esos ingresos sea todavía más imprescindible y necesites todavía mayor cuantía que lo que sería simplemente el tener unos ingresos válidos para cubrir tus necesidades básicas. Esos sistemas de creencia, esos pautas, esos paradigmas nos llevan en primer lugar, por tanto, a considerar lógico que desde que tenemos una cierta edad tengamos que vendernos como fuerza productiva, como fuerza laboral. Insisto, a cambio de unos ingresos que nos ayuden a cubrir las necesidades básicas propias de cualquier ser humano, más las artificiales que el propio sistema genera y que nosotros creemos que realmente tenemos. Claro, cuando esto lo reflexionamos, como han hecho Zygmunt Bauman, como han hecho Byung-Chul Han, que no son personas ideológicamente situados en ningún punto del espectro político, es decir, no son personas que tengan una ideología de un tipo o de otro, son pensadores que reflexionan, que miran, que observan la sociedad en la que estamos. Y cuando ellos observan la sociedad en la que estamos, dicen, esto, aunque sea lo frecuente, si lo reflexionamos, esto no es normal. No lo ha sido nunca, nunca. Y menos ahora. ¿Por qué? Porque desde hace ya bastantes décadas la economía mundial, fundamentalmente a partir de la revolución industrial del siglo XIX, no digamos ya con los adelantos tecnológicos de las últimas décadas, tiene capacidad suficiente como para cubrir las necesidades básicas de toda la población mundial. Y mira que la población mundial ha crecido también en el último siglo. Se ha multiplicado por mucho, como todos sabemos. Sin embargo, hay muchos estudios económicos que lo ponen de manifiesto. Las tecnologías que disponemos en la actualidad tienen la capacidad de satisfacer adecuadamente esas necesidades básicas de toda la población mundial. Sin embargo, esto no se lleva a cabo. Vamos, parece incluso una quimera, cuando no es una quimera, es algo que técnicamente, en términos económicos, está a nuestro alcance. Sin embargo, los sistemas de creencias que tenemos nos hacen pensar que eso es simplemente impensable, imposible. Y cuando analizamos el trasfondo, lo que nos damos cuenta es que hay una minoría, por cierto, muy minoritaria, que se las ha arreglado y cada vez se las ingenia mejor para poseer lo que es de todos. Y es precisamente la acumulación de la riqueza colectiva, de la riqueza social, en unas pocas manos, lo que hace es que el resto tengamos que vivir en la escasez, en la necesidad y en vendernos como fuerza de trabajo a cambio de unos ingresos. Hoy creo que conocéis que hay poco más de 200 grandes corporaciones que dominan prácticamente el 70-75% de la economía mundial, o que el 1% de la población, de cada 100, uno, poseen más patrimonio que el 99% restante. Claro, ante esa enorme acumulación de riqueza en muy pocas manos, el resto nos vemos obligados a desarrollar un tipo de vida que si nos paráramos y reflexionáramos, diríamos hasta aquí hemos llegado. Pero sin embargo se han generado unos sistemas de creencia, unas pautas, unos paradigmas que nos hacen pensar que esto es normal, cuando no es normal, es frecuente, pero no es normal. Y en la fórmula más acabada de ese esclavo integral y de esa esclavitud con relación al trabajo está en un hecho que es muy simple de entender. El trabajo no es un derecho, es una imposición. La gente no trabajamos para ejercitar un derecho, trabajamos porque no tenemos otro remedio, porque necesitamos esa actividad laboral para obtener esos ingresos que cubran nuestras necesidades. Pero no trabajamos porque queramos, trabajamos porque nos obligan, porque el sistema nos obliga a ello. El trabajo no es un derecho, es una obligación, es una imposición. Pero en el lavado de coco, en los programas informáticos, hoy la Constitución española, por ejemplo, lo hacen todas las constituciones del mundo, proclama que el trabajo es un derecho. Los españoles tienen derecho al trabajo. ¿Cómo que derecho al trabajo? ¿Será que estamos obligados a trabajar?
para poder cubrir las necesidades básicas. ¿Qué es eso del derecho al trabajo? Además, para colmo, en el funcionamiento de la economía hay desempleo. El desempleo, como se dice por parte de muchos economistas, es estructural en las sociedades occidentales. Puede haber en momentos coyunturales más o menos desempleo, pero siempre hay desempleo. ¿Por qué? Porque es la forma precisamente que la gente todavía más afiance la idea de que el trabajo es un derecho. Yo tengo derecho a trabajar, estoy desempleado y tengo derecho a tener un puesto de trabajo. Por supuesto que tienes derecho a tener un puesto de trabajo cuando estamos en una sociedad donde, como no tengas un trabajo y unos ingresos, no puedes cubrir tus necesidades básicas. Pero si elevas la mirada, si elevas la perspectiva, te das cuenta de que esto no tiene ningún tipo de sentido. Que lo lógico sería una sociedad donde las cosas funcionaran de otra manera. Y los dones y talentos tienen que ver con esta sociedad en la que las cosas funcionen de otra manera. Y tienen que ver con una forma de vivir de cada uno, la vuestra y la mía, que las cosas funcionen de otra manera. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta tarde. Pero reflexionar por vosotros mismos sobre este hecho. Muchos de los que estamos aquí desarrollamos una actividad laboral. Nos levantamos por la mañana con el despertador y nos vamos a desarrollar esa actividad laboral porque queremos, porque nos apetece. Uy, qué bien, me voy a trabajar. O porque no tenemos otro remedio. Y el que no tenemos otro remedio se ha instaurado tanto en nosotros que ni nos lo planteamos siquiera. Ya somos como máquinas que se ponen en funcionamiento. Claro, esta reflexión lleva a un punto muy interesante. Y es, ¿qué es el trabajo exactamente? ¿Qué es el trabajo? Porque cuando he hecho esta pregunta en voz alta, y os pregunto a vosotros, si os levantáis por la mañana para trabajar como un derecho o porque no tenéis otro remedio, esos lunes, esos martes por la mañana, nos levantamos y nos vamos a trabajar porque nos apetece, uy, qué bien, no sé qué, el despertador, qué alegría, o porque no tenemos otro remedio. Cuando nos hacemos esta pregunta, vamos llegando a un punto muy interesante, que tiene mucho que ver con los dones y talentos. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Pues permitidme que lo defina de la siguiente forma. El trabajo es una actividad laboral disociada, desligada de tus dones y talentos. Cuando la actividad laboral o tu proyecto emprendedor, cuando la actividad laboral está ligada a tus dones y talentos, entonces no es trabajo. Ese es el elemento distintivo. Si tú te levantas por la mañana y vas a ejercitar una actividad laboral que tiene que ver con tus capacidades innatas, eso sí lo vas a hacer con entusiasmo, eso sí lo vas a hacer disfrutando, eso sí lo vas a hacer con gozo. ¿Por qué? Porque es tu don. Y ahora veremos que los dones se caracterizan por eso, porque se practican con entusiasmo. De hecho, el tiempo deja de existir, es otra cosa totalmente distinta. Cuando hay personas, y las hay, que su actividad cotidiana, de donde además puede ser que obtengan unos ingresos dignos para vivir, tienen que ver con sus dones y sus talentos, eso no es un trabajo. El trabajo es cuando vendes tu fuerza productiva, desarrollando una actividad laboral ajena, disociada de tus dones y de tus talentos. Yo recuerdo la primera vez que hablé de esto fue en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Y la persona que en ese momento miraba el decanato me miraba con los ojos así de abiertos y en un momento determinado le comenté, así que ya sabes, hay que cambiarle el nombre a esta facultad. Esto no se puede llamar Facultad de Ciencias del Trabajo, hay que cambiarle el nombre. Porque el trabajo va unido a este hecho de la esclavitud integral, va unido a tu venta como fuerza laboral, va unido a una actividad laboral disociada, ajena a tus capacidades reales, a tus auténticos dones y tus talentos. Esto hay que cambiarlo por completo. Pues bien, reflexionar. Aquí lo decimos siempre que nos vemos en estos encuentros en la Politécnica. Aquí no estamos para imponer ninguna visión a nadie. Yo, por supuesto, no estoy en posesión de la verdad, pero os invito a reflexionar. Os invito a reflexionar. Y os invito a reflexionar con la facilidad en la que en este engranaje introducimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, la facilidad con lo que lo hacemos.
Y claro, nos miramos al espejo y decimos, pero es que no cabe otra, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo le voy yo a educar a mi hijo o a mi nieto en estos paradigmas distintos? Lo puedo hacer un desgraciado, va a ser un frustrado social, no va a encajar en esta sociedad. ¿Qué futuro le espera? Y yo todo este tipo de reflexiones las entiendo también perfectamente, claro. Estamos en la sociedad en la que estamos, con las normas establecidas que tenemos, pero no olvidéis de Kunta Kinte. Podemos seguir siendo esclavos, pero por favor, por lo menos, que nos demos cuenta que lo somos. Eso es lo mínimo que se despacha. Y junto con la esclavitud integral, junto con estar ligada al ejercicio de una actividad laboral desligada de los dones y talentos, la segunda característica del esclavo integral es precisamente que ha olvidado sus dones y sus talentos. Esa es la segunda característica. Primera, que trabaja. Insisto, una actividad laboral disociada, ajena a los dones y talentos. Primero, trabaja. Y segundo, ha olvidado por completo qué es eso de los dones y talentos. Ha olvidado por completo que hay unas capacidades innatas que están en ti y que en buena lid debería ser el hilo conductor de tu vida. Y que lo que denominamos trabajo no estuviera en tu vida, sino que estuviera el desplegar, el ejercitar y el compartir esos dones y esos talentos, esas capacidades, esas cualidades y esas facultades innatas. Valga aquí la introducción que dejamos ahí como telón de fondo del esclavo integral. Vamos a dar otro pasito. Aquí, en estos encuentros, más de una ocasión nos hemos referido a componentes del ser humano, vuestros y míos, que son imperecederos. En muchas ocasiones, haciéndonos eco de lo que tantos sabios y sabias, tantos instructores espirituales nos han enseñado, hemos recordado que en vosotros y en mí hay unos componentes, unos aspectos, unas partes vuestras y mías que están llamadas a fallecer, pero que sin embargo hay otros componentes que no conocen la muerte, que son imperecederos. Sabéis que aquí, en este foro, para simplificar mucho las cosas, hemos llamado coche a lo perecedero y hemos llamado conductor a lo imperecedero. Hemos llamado coche al yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, que tiene fecha de caducidad, que con el fallecimiento físico el cuerpo físico muere y esos otros componentes del coche están llamados a desaparecer. Pero hemos puesto también el acento de que en vosotros y en mí hay un conductor que ha encarnado en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y ese conductor no conoce la muerte. Ese conductor tiene una naturaleza, tiene una esencia profunda y no conoce la muerte. Podemos llamar a ese conductor como queráis: conciencia, energía, dadle el nombre que consideréis oportuno. En el ámbito espiritual más cercano a la mayoría de los de aquí, en el cristianismo, se habla de que esa dimensión del conductor es alma y espíritu, la dimensión álmica y espiritual del ser humano. Pablo de Tarso, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses nos dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, el coche, el yo físico, emocional y mental, y el personajillo, la personalidad que a ello está asociada. En mi caso, el Emilio de turno, que está asociado a mi pequeño yo, a mi coche. Pero hay una dimensión álmica y espiritual, una dimensión de conciencia, una dimensión imperecedera, un conductor en vosotros y en mí. Los dones y talentos son innatos. Y, desde luego, esos dones y talentos los tenemos aquí, no para olvidarlos, sino para ponerlos en práctica y compartirlos. Este tema de los dones y talentos puede parecer un tema, entre comillas, moderno, como si ahora nos estuviéramos dando cuenta de que tenemos esas capacidades innatas, esas cualidades, como si eso a lo largo de la historia de la humanidad no lo hubiera tenido ya la humanidad. Os recuerdo en ese sentido que todos los maestros han hablado de los dones y talentos. Desde hace siglos se habla de los dones y de los talentos. No es algo nuevo. He citado al cristianismo como tradición espiritual posiblemente más cercana a la mayoría de vosotros,
Lo practiquéis o no lo practiquéis, pero me refiero como elemento de información, ¿no? Como elemento de información de una corriente espiritual. Pues bien, está en otras muchas tradiciones espirituales, pero fijaros en el cristianismo. En el cristianismo, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en la segunda parte del capítulo 25, Jesús de Nazaret nos habla de una parábola donde específicamente en los textos cristianos, en los evangelios cristianos, se denomina la parábola de los talentos. Es cierto que los talentos, que se utiliza allí el término, es una moneda romana. Pero aunque sea una moneda romana, como parábola, como metáfora, nos viene como anillo al dedo. Porque esa parábola que nos narra Jesús dice que hay un señor que reparte talentos, monedas, talentos, entre distintas personas. Y se va de viaje. Y está mucho tiempo de viaje. Y cuando vuelve, a esas personas a las que le ha dado talentos, a cada uno lo suyo, a unos más, a unos menos, cuando vuelve, los llama y le pregunta: ¿qué habéis hecho con vuestros talentos? Insisto, está hablando de monedas, pero qué metáfora más magnífica para que nos hiciéramos a nosotros mismos esa pregunta. ¿Qué has hecho con tus talentos? Es lo que este señor le pregunta a estas personas. Y allí cada uno va diciendo lo que ha hecho con los talentos. Pues yo con estos talentos he hecho no sé qué, pues yo con los míos he hecho no sé cuánto, y van cada uno contando lo que han hecho con los talentos. Y hay uno que dice: pues yo lo que he hecho con mi talento es guardarlo bajo tierra. No lo fuera a perder y he decidido guardarlo bajo tierra. Menuda bronca se lleva en la parábola esta persona, menuda bronca. Las parábolas de Jesús no suelen ser parábolas donde a la gente le echen broncas. Sin embargo, en esta parábola, al que ha guardado su talento bajo tierra, se le echa un pedazo de bronca. ¿Por qué? Porque tú no tienes el talento para guardarlo. ¿Para qué tienes el talento? Para utilizarlo, para ponerlo en práctica, y no solamente para ponerlo en práctica, sino para compartirlo. Porque ejercitar tu don y tu talento es lo mejor que puedes hacer contigo mismo, pero es lo mejor que puedes hacer con los demás. Porque es darle a vosotros lo mejor de ti, tus cualidades, tus capacidades más potentes, más verdaderas, más genuinas. Por eso al que guarda el talento se lleva un pedazo de bronca. En el Evangelio de Lucas también hay otras frases de Jesús que son muy emblemáticas al respecto. Porque dice Jesús: no tenéis la luz para meterla debajo de la cama, sino para colocarlo en el candelero. No tenéis el talento para meterlo debajo de la cama, sino para ponerlo sobre la mesa. No guardes, no escondas lo mejor que hay en ti, esa profunda luz de tus cualidades. No las escondas, practícala, ejercítala. Es el candelero que tienes que poner sobre la mesa, no bajo la cama. Y podría continuar y hacer referencia a otras muchas tradiciones, a otros muchos maestros que han insistido mucho en esto. Están hablando de estas capacidades y cualidades innatas y nos están diciendo: por favor, no olvides que las tienes, no las guardes, no las escondas, porque al esconderlas, al guardarlas, han quedado por completo ya en el olvido. Ni siquiera te das cuenta que la tienes. Ciertamente, en este olvido, tiene mucho que ver el sistema educativo. Y creo que también, hablando de dones y talentos, es obligado hacer alguna reflexión sobre el denominado sistema educativo. Estamos, de hecho, en una escuela técnica superior de la Universidad de Sevilla. Y nos podemos preguntar legítimamente: ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? ¿Está contribuyendo la educación a que los niños, los adolescentes, los jóvenes se percaten de sus dones y sus talentos y los pongan en práctica? ¿O al contrario, están contribuyendo consciente o inconscientemente, a sabiendas o sin saberlo, al olvido, a que estén guardados bajo tierra, a que estén escondidos bajo la cama? A ese respecto, conviene recordar que la inmensa mayoría de las personas que vocacionalmente se dedican a la docencia, eso es una auténtica vocación. Es decir, es algo que les sale de dentro y tiene que ver con sus cualidades y sus capacidades. Siempre hay excepciones,
pero la inmensa mayoría de los profesores y profesoras, de las maestras y de los maestros, del personal docente, tienen esa vocación. Lo que ocurre es que al ejercitar esa vocación van percibiendo que están en una estructura, que están en un sistema que les dificulta enormemente llevar a cabo y plasmar esa vocación docente que tienen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Hay que comenzar por el principio. Educar. El verbo educar tiene un origen latino. Viene de un verbo latino que es educare. El verbo latino educare tiene un significado que deberíamos recuperar. Contribuir, colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. La potencia es inmensa, también la belleza. Colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Como profesor, como maestro, como maestra, colabora con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven, para que saque lo mejor de sí. Esa es tu labor educadora. La labor educadora no es imponerle lo que tú consideres mejor, sino ayudar a ese niño, a ese joven, a que saque lo mejor de sí. Eso es la educación. Como padre, como madre, la labor educativa no consiste en que tu hijo sea lo que tú quieres que sea, sino consiste en que le ayudes a que sea lo que es, a que sea, a que practique, a que ponga en el día a día, que ejercite aquellas capacidades y aquellas cualidades que tiene ahí innatas. Esa es la responsabilidad de un educador. No imponerle una forma de vida, una visión de las cosas o unas actividades porque tú consideras que es lo mejor. Eso no es educación. Educación significa estar atento a ese chico, a esa chica, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a esa joven. Estar atento y ayudarle a que recuerde que tiene esas capacidades y cualidades innatas. Y junto con eso, además de ayudarle a que recuerde, ayudarle a que lo ponga a flote, dándole incluso habilidades para que esos talentos, esos dones, esas capacidades, la pueda poner en práctica plenamente. Ese es el significado genuino de educación y el sistema educativo debería ir dirigido a eso. Hoy miramos hacia un lado y hacia otro y esto es una rara avis. Yo me paseo mucho por España, conozco muchas iniciativas educativas y hay núcleos, hay iniciativas, hay semillas de esto que estoy compartiendo en distintos sitios. No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, en la localidad de Orba, en Alicante, hay un lugar que se llama Ambiente Educativo Ojo de Agua. Y en el ambiente educativo Ojo de Agua se educa a los niños y a las niñas y a los adolescentes en el descubrimiento y la práctica de sus dones y sus talentos. Pero si nos paseamos por el mapa de la península ibérica, son escasas las experiencias que se dedican a este asunto. La inmensa mayoría, y lo que conocemos como sistema educativo, se dedica a otra cosa. ¿A qué se dedica? Aquí aparece un término que a veces utilizamos como sinónimo de educación, pero no es sinónimo, es algo muy distinto. Formación. Formación y educación a veces lo utilizamos como si fueran sinónimos. Sin embargo, la educación es una cosa y la formación es otra. De hecho, cuando hablamos de formación, no estamos hablando de colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí, sus dones y sus talentos. La formación tiene como razón de ser el proporcionar cualidades al alumno o a tu hijo o a tu nieto, proporcionarle habilidades que le sean útiles para encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Eso es la formación. Darle al niño, al joven, unas habilidades que le sirvan cuando crezca para encontrar un puesto de trabajo, para incorporarse al mercado laboral. Esa es la formación. Claro, la formación tiene mucho que ver con el esclavo integral que compartíamos al principio. Como tenemos que trabajar, e incluso consideramos que es un derecho, el sistema, que en lugar de ser educativo realmente es formativo, se dirige a dar unas habilidades
que te sirvan para que en tu currículum y demás puedas presentarte y tener posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Porque acceder al puesto de trabajo es la única manera de tener independencia económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, la formación no es la educación. De hecho, obviamente, su raíz es distinta. Educación viene del verbo latino educare, colaborar con el otro para sacar lo mejor de sí. Formación no viene de educare, viene de otro verbo también latino, y no es broma, es el verbo formare, el verbo formare. Y ese verbo, ¿qué es lo que significa? No es colaborar con el otro para sacar lo mejor de sí. Formar, el verbo formare, si lo tradujéramos al momento presente, en su raíz etimológica y en su auténtico significado, conllevaría dos interpretaciones. Ese verbo formare, del que procede el término formación, actualizado al momento presente, tendría dos significados. El primer significado, formación. Lo acabo de definir. Proporcionar al alumno, a la alumna, al hijo, al nieto, habilidades para que pueda incorporarse al mercado laboral. Pero junto con formación, el verbo formare tiene un segundo significado enormemente actual: formatear. El verbo formare significa también formatear. Esto es muy duro, pero hay que hablar de ello, porque el sistema educativo ha olvidado eso de colaborar con el otro para sacar lo mejor de sí. De hecho, los docentes que vocacionalmente, y hay muchos, lo intentan, se encuentran en un sistema, en una estructura que lo dificulta enormemente. Cada vez más, bajo pretendidos sistemas de calidad, todos los que hemos dado o dais clases, hemos vivido en primera persona que esos controles de calidad, esos sistemas de calidad realmente son un lío de formularios, de expedientes extraños, de programaciones que hacen que el docente se vaya alejando de lo realmente importante. Tu actividad docente no estará ahí haciendo un trabajo administrativo, no estará ahí rellenando no sé cuántos formularios extraños, puros fuegos artificiales, sino desarrollar de corazón a corazón la actividad docente con los chicos y chicas que tienes delante. Sin embargo, todos esos, entre comillas, sistemas de calidad te alejan, te distraen, te entretienen, te cansan, te desmotivan. Sigue estando la llama vocacional ahí, pero hay tanta gente ya desmotivada en este sistema, entre comillas, educativo. ¿Por qué? ¿Por qué no es educativo? Porque la vocación que tienen es educacional, pero no es un sistema que se centre en la educación. Se centra en la formación y, ojo, la formación también es muy fácil que se deslice, como si nos cayéramos por una cuneta, hacia el formateo. Hacia el formateo. ¿Qué es formatear? Yo creo que todos lo sabemos. ¿Quién no ha formateado en algún momento un pen en su ordenador, un CD o hace unos años un disquete? Todos creo que sabemos que cuando introducimos, ya los disquetes han dejado de existir, el CD o el pen en nuestro ordenador, cuando le damos a formatear ese CD o a formatear ese pen, hay un mensaje en la pantalla que te dice: ¿está usted seguro? ¿Está usted seguro que quiere formatearlo? Porque va a perder todos los ficheros que haya en ese momento en el pen o en el CD. Hombre, tiene la ventaja que a partir de ahí lo tienes limpio y lo puedes utilizar para almacenar otros ficheros, etcétera, etcétera. Pero el problema es que lo que tengas lo borras. Ese es el peligro que tiene el formateo, que borras los ficheros originales. En el sistema educativo que se ha ido escorando hacia la formación y de la formación al formateo, ese es el peligro que tenemos. Que a ese niño, a esa niña, a ese joven, sus ficheros originales corremos el riesgo no de borrarlos, porque afortunadamente eso es imposible, pero sí de encriptarlos, de que queden como desaparecidos en combate. Van a seguir estando ahí porque afortunadamente nuestros dones y talentos, nuestras capacidades y cualidades innatas no se pueden borrar, pero quedan aplastadas
por otra multitud de ficheros que estamos metiendo en esa persona. No desaparecen, pero a efectos prácticos es como si desaparecieran. Y al menos el ordenador tiene contigo la decencia de preguntarte, ¿está usted seguro? Y te lo explica. Sin embargo, esto no se pone en la puerta de los colegios, esto no se pone en la puerta de los institutos. No hay nadie que le diga a los padres, ¿está usted seguro? Porque al entrar aquí en esta cadena le vamos a meter un montón de ficheros, pero los originales de su hijo o de su hija van a encriptarse, van como a olvidarse, van como a desaparecer debido a la cantidad de cosas que le ponemos encima. Cuando esto lo reflexionamos, la pregunta que me hace mucha gente, Emilio, ¿hay margen de maniobra? ¿Hay margen de maniobra? ¿Se puede hacer algo pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos, aquellos que realizan actividad docente pensando en sus alumnos? Claro que hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra. A partir de ahí, por supuesto, cada uno en su conciencia debe hacer lo que considere oportuno, pero margen de maniobra hay. Hay padres y hay madres que han optado por sacar a sus hijos de este sistema. Por ejemplo, aquellos que se están formando en ambiente educativo, ojo de agua, pongamos por caso. Pero aunque esa decisión te pueda parecer demasiado radical, porque hay gente que me dice, Emilio, eso me parece demasiado radical y además, ¿dónde hay aquí algo donde podamos...? Hay sistemas educativos alternativos, las escuelas Waldorf, la educación Montessori, son sistemas educativos alternativos, pero es verdad que tienen poca presencia. Pues bien, incluso cuando tu hijo, cuando tu nieto, cuando tu ser querido está dentro de ese sistema, entre comillas, educativo al que estamos haciendo referencia, tú siempre tienes margen de maniobra. Un padre, una madre, un abuelo, un tío, un hermano, un primo, siempre hay un margen de maniobra, porque al final de lo que se trata es de que esa persona recuerde que tiene esas cualidades, recuerde que tiene esas capacidades, que lo vea, que se dé cuenta y a partir de ahí que en la medida de lo posible y con el margen de maniobra que tenga, que empiece a ejercitarlo. Con lo que siempre, y esto es algo sobre lo que vamos a incidir en los próximos minutos, siempre hay margen de maniobra. Claro que hay margen de maniobra. Lo que estoy compartiendo acerca del esclavo integral, acerca del sistema educativo que ha derivado hacia el formateo, no es para que nos desanimemos, no es para que tiremos la toalla, es para que tomemos conciencia. Y en esa toma de conciencia, claro que hay margen de maniobra. Todos tenemos margen de maniobra, todos tenemos una capacidad de acción cuando tomamos conciencia, Y por tanto vamos a dar un pasito más, vamos a ir ya a profundizar en lo que son esos dones, esos talentos y cómo ejercitarlos y su posible relación con la actividad laboral y con proyectos emprendedores. Vamos a dar un pasito más. Primera pregunta, ¿cómo descubro mis dones y talentos? Esta pregunta, cuando hablamos de este tipo de cosas, mucha gente la formula. Nos deberíamos sorprender, pero es tan frecuente que ya no nos sorprendemos. Digo que nos deberíamos sorprender de que una persona no sepa cuáles son sus cualidades innatas. No nos sorprendemos, ¿por qué? Porque es tan común, es tan frecuente. Al pasar por todo ese filtro del formateo, la gente se olvida de esas cualidades y de esas capacidades. Y cuando se le dice, tú tienes cualidades y capacidades innatas, se mira a sí mismo y dice, ¿dónde están? Porque no las veo. Bien, lo primero para recordar, porque se trata de recordar en definitiva, cuáles son nuestros dones y nuestros talentos, lo primero es que te observes a ti, obsérvate. Ahora daremos alguna serie de características, de signos de identidad, de señas de identidad de los dones, pero lo primero es mírate. Por ejemplo, profundizaremos en ello ahora, por ejemplo, ¿cuáles son aquellas cosas que llevas a cabo sin esfuerzo? ¿Qué actividad eres capaz de poner en práctica sin que te cueste trabajo? Que lo haces porque te sale. Y lo haces disfrutando, lo haces con gozo. Y como recalcaremos dentro de unos minutos, ya que hablamos de minutos, sin que exista el tiempo. Es algo que lo asumes de tal manera a la hora de ponerlo en práctica que el tiempo deja de existir.
no hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay tiempo, hay gozo, hay disfrute. Lo estás pasando bien, porque estás haciendo algo. Claro que estás haciendo algo, pero ese algo que estás haciendo está alineado contigo. Y al estar alineado contigo, no tiene esa connotación ni de esfuerzo, ni de trabajo, ni de duración temporal. Con lo que lo primero es, obsérvate, ¿eh? Y si te preguntas no sobre ti, sino sobre tus seres queridos, tus amigos, tus personas cercanas, obsérvalos. Esto, por cierto, es un segundo procedimiento, porque hay gente que se observa, pero estamos acostumbrados a pasar horas observando la pantalla del televisor, pero nos falta práctica para observarnos a nosotros mismos. Y cuando se dice obsérvate, a la gente le parece raro. Si le decimos que observe la pantalla del televisor durante toda una tarde, lo entiende perfectamente. Pero si le decimos que se mire a sí mismo, le resulta complicado. Pues bien, como nos resulta complicado observarnos, hay otro consejo que se puede dar. Y el consejo que podemos dar es algo tan simple como pregunta. Si te observas y no percibes nada, pregunta. ¿Pregunta a quién? A tu círculo familiar, a tu círculo de amigos, pregunta. Oye, por ahí hay un señor que habla de que todos tenemos dones y talentos. ¿Tú crees que yo tengo algún don? ¿Tú crees que yo tengo algún talento? Pregunta. A ver qué te dice esa persona, a ver qué te dice ese ser querido, a ver qué te dice ese amigo, a ver qué te dice. Pero ojo con esto, porque pasa con una enorme frecuencia. Cuando nos observamos a nosotros mismos y empezamos a detectar, oye, mira, pues mis capacidades, mis cualidades, por las cosas que me salen así, que no tengo que... ¿Es esto o es aquello? O cuando preguntamos y nos dice esa persona de nuestro círculo de confianza, pues yo creo que tu don, tu talento va por aquí, va por allá. Suele pasar con mucha frecuencia que aparece el ego. Aparece el ego. Y el ego no es solo el ego bravo, hablaremos de él también dentro de unos minutos. El ego tiene muchas manifestaciones. Hay un ego bravo, pero también hay un ego que está a la defensiva. Y entre las características del ego que está a la defensiva es la falsa modestia. Cuidado con la falsa modestia. No se trata de que vayas por ahí de soberbio, ego bravo, pero tampoco que vayas por la vida con esa falsa modestia que es una manifestación del ego, aunque en su aspecto, aunque en su faceta defensiva. Y hay gente que me dice, anda ya, ¿yo cómo voy a tener esta cualidad? ¿Yo cómo voy a tener este talento? Oye, si lo estás detectando en ti, o alguien de confianza te lo está diciendo, por lo menos reflexiónalo, no lo despaches con esa falsa modestia de decir, anda ya, ¿yo cómo voy a servir para esto o para aquello? Hazle caso, ya que le has preguntado, hazle caso. Esa persona es de tu confianza, una persona que te quiere, una persona que te tiene afecto, no te quiere engañar, hazle caso a ver lo que te está diciendo. En cualquier caso, tanto para nuestra observación como para cuando preguntamos. Y esto de preguntar, repito, es muy útil, es un instrumento, una herramienta que deberíamos utilizar, tanto en lo uno como en lo otro. Señas de identidad que nos ayuden cuando nos observamos o cuando nos preguntamos, señas de identidad para descubrir por dónde van esos de nuestras cualidades innatas. Lo primero, la seguridad, y tenerlo como seguridad, por favor, de que todos tenemos dones y talentos. No hay ningún ser humano que no los tenga. Eso sí, cada uno tiene los suyos. El don de una persona, o las cualidades de esa persona, o las capacidades innatas de esas personas son las suyas. Y otra persona tendrá sus cualidades y sus capacidades, y las otras, y así sucesivamente. Todos tenemos dones y talentos, y cada uno los nuestros. Punto segundo, son enormemente variados. Hay una enorme variedad de dones y talentos. A lo largo del tiempo que llevamos compartiendo, he hecho referencia a dones y talentos de tipología artística, que si la pintura, que si la música. Mirando la faceta más doméstica, un don y un talento puede ser la buena mano para la cocina. Hay personas que tienen ese talento natural hacia la cocina. En mi caso, ni por casualidad, pero hay personas que lo tienen. El don y talento que yo más admiro en las personas que lo tienen,
hablando de dones y talentos que se ponen de manifiesto en lo más doméstico, el bricolaje. Oye, hay personas que tienen un don natural para eso. Yo he conocido gente, y también seguro que algunos lo habéis conocido, que se ponen en una parcela y se construyen su casa. Pero tú, ¿dónde has estudiado arquitectura? No, yo no estudio arquitectura, pero esto es que me sale. ¿Cómo que te sale? Yo tengo unos amigos en la comarca de La Vera, en Cáceres, que compraron unas parcelas y se pusieron a construir sus casas. Pero tú, ¿cómo construyes una casa? ¿De dónde te sale ese conocimiento? Uno de ellos tenía una cadena de restaurante en Alemania, se cansó de aquello, lo mandó a freír espárragos y se vino al norte de Cáceres. Y el tío compró una parcela y se puso a construir su casa. Pero ¿a ti quién te ha enseñado cómo se construye una casa? Vamos, es que para mí es algo que simplemente es impensable. Bueno, pues hay gente que lo hace con naturalidad, le sale. Y hay gente que cualquier cosa que tú le plantees en casa, pues lo hace con un desparpajo impresionante. Yo intento cambiar una bombilla y me electrocuto y me caigo. Lo he intentado varias veces y ya porque no tengo ese don, no tengo esa capacidad. Pero hay gente que lo tiene. Y la buena mano para la cocina es un talento, es una cualidad. Y la buena mano para el bricolaje es un talento, es una cualidad. No tienen que ver tanto con lo artístico en el sentido estricto que estamos acostumbrados a hablar, pero son cualidades y son capacidades. Hay cualidades y capacidades que tienen más que ver con la relación con los otros. Por ejemplo, hay gente que tiene la capacidad de formar equipo, de generar equipo, de que la gente que está en su entorno se encuentren bien. Sucede en el ambiente laboral. Hay personas que en el ambiente laboral tienen esa capacidad, tienen un carácter, tienen un temperamento que hace que la gente esté cómoda, aprenden o saben innatamente, es algo que les sale innato, a delegar, a distribuir responsabilidades, saben cómo valorar, les sale cómo valorar a los que están en su entorno. No es que hayan ido a una escuela de motivación del personal, no es que les sale solo. Tienen una capacidad de comprensión, una capacidad de empatía. Hay gente que es así. Eso sucede en el ámbito laboral, pero también hay personas que lo despliegan en el ámbito familiar. Yo creo que de una forma o de otra conocemos personas, suelen ser fundamentalmente mujeres, que aglutinan a una familia. La aglutinan. Esa abuela, por ejemplo, que la familia gira en torno a ella. Y que los miembros de la familia, los hijos, los nietos, siguen viéndose, siguen encontrándose, siguen teniendo reuniones en torno a la abuela. En la casa de la abuela, en torno a la abuela es la anfitriona, la abuela es la que agasaja, la abuela es la que motiva, la abuela es la que... Y en las conversaciones entre los hijos y los nietos se dice, el día que ella no esté, ya veremos si nos seguimos viendo. Y efectivamente, cuando ella deja de estar porque desencarna y se va al otro plano, pues ya las relaciones familiares, no digo que se vayan a pelear, pero se enfrían. Ya no hay esa calidez que ella daba. Y ella, ¿eso cómo lo hacía? ¿Había ido a una escuela de negocios a que le enseñaran a motivar a la familia? No, le salía de manera innata. Eso es un don, eso es un talento. Albert Einstein, bueno, pues este hombre tenía el talento de que miraba las estrellas y deducía las leyes de la astrofísica. Es un talento espectacular, podemos decir, pero es un talento sin duda ninguna. Y en las diferentes actividades que llamamos profesionales, hay personas que tienen su talento en la arquitectura, en la ingeniería, etcétera, etcétera. Cuando observamos el mundo en el que estamos, podemos detectar que tenemos dones y talentos. Estamos llenos de dones y talentos. Eso sí, son muy variados y cada uno tenemos los nuestros. Estas son las dos piezas principales y fundamentales para seguir avanzando. Cada uno tenemos los nuestros y son muy variados. Tercero, a la hora de detectarlo, por favor, no quedaros en las trampas de la mente sobre que sean cosas importantes. ¿Qué es eso de importante? Bórralo de importante. Los dones y talentos no tienen que ver con las cosas grandes, ni con las cosas importantes. Es más, es muy importante que no se nos olvide, entre los dones y talentos no hay jerarquía. No hay dones y talentos mejores ni peores, ni más valiosos ni menos valiosos. Todos los dones y talentos son igualmente valiosos. ¿Por qué? Porque están poniendo de manifiesto lo mejor de cada uno. Estamos tan metidos en el economicismo, en el productivismo, estamos tan metidos en esos sistemas de creencia que todo lo queremos valorar en euros. También los dones y talentos. De modo y manera que como un don y un talento no tenga un valor en esta sociedad en euros, tú dices, eso no vale, eso no es un don, eso no es una cualidad. ¿Cómo que no es una cualidad? Claro que lo es. Esta capacidad que tiene esta señora que hablábamos
no le pagan un sueldo por eso, no tiene una retribución en euros por eso, pero eso tiene un impacto, en la vida cotidiana, claro que lo tiene. Que nosotros en nuestro formato de sistema de creencia no lo valoramos en euros, claro, eso es otro problema de los sistemas de creencia que están detrás de un sistema educativo que se ha ido a la deriva en el formateo y de una sociedad donde el esclavo integral tiene tanta presencia. Lo resumía muy bien Antonio Machado en ese poema en el que nos dice no hay que confundir valor y precio, no confundas valor y precio. Sin embargo, estamos en una absoluta confusión entre valor y precio. Y esa confusión entre valor y precio se lo aplicamos a los dones. Y cuando se lo aplicamos a los dones, todo esto descarrila. Vamos a ver, todos los dones tienen igual valor. Y nos tenemos que olvidar del precio. Todos tienen igual valor porque están manifestando lo mejor de cada uno. Y lo mejor que cada uno pueda aportar a los demás. Y os pongo dos ejemplos muy distintos. Ambos de personajes ya fallecidos, de distintas dimensiones, pero los conocemos los dos. Chiquito de la Calzada y Albert Einstein, al que citaba hace un rato. Albert Einstein, ya me he referido a él, tenía ese don espectacular que hace que, como el que no quiere la cosa, con 20 y pocos años el tío va y se despacha con la teoría de la relatividad, que abrió un campo absolutamente nuevo a la ciencia contemporánea. Lo vio. Y a lo largo de su vida vio muchas cosas que contribuyó a la configuración de la física cuántica, al hecho de que lo que hoy es tan importante en la ciencia, de que hay un vacío subyacente en todo lo que observamos en el espacio exterior. Lo vio. Tenía esa cualidad, tenía esa capacidad. El Chiquito de la Calzada, todos sabemos que su gran capacidad era contar chistes. Si le aplicamos lo de valor y precio, ¿qué es lo que dice nuestro ego y el sistema de creencia que nos han metido? Hombre, por favor, Emilio, no compares. Con el mayor respeto al Chiquito de la Calzada, no compares. No compares el contar chistes con Albert Einstein, hombre, que fue un antes y un después en la evolución de la ciencia. No compares. Pues sí comparo. ¿Por qué? Para llegar a la conclusión de que los dos tienen el mismo valor. No hay diferencia ninguna, porque Chiquito de la Calzada sacaba lo mejor de sí cuando compartía con nosotros esos chistes, y Albert Einstein también sacaba de él lo mejor de sí cuando ponía al servicio de los demás la cantidad de elementos científicos que puso sobre la mesa. Imaginaros una sociedad en la que Albert Einstein y el Chiquito de la Calzada y el resto de los seres humanos nos dedicamos durante el día, en las 24 horas del día, a hacer aquello que tiene que ver con nuestro don y con nuestro talento. Ya está. No haces otra cosa durante el día, ejercitar tus dones y tus talentos. Puede ser que la labor del Chiquito de la Calzada fuera, cuando hemos terminado la jornada laboral, cuando hemos terminado el día, cuando hemos terminado ya de compartir cada uno los dones y talentos que tenemos, después de la cena, nos reunimos y en lugar de encender la caja tonta, pues el Chiquito de la Calzada o personas que tienen su don cuentan chistes, nos cuentan anécdotas y nos reímos y pasamos un rato divertido después de cenar. Durante el día, el Chiquito de la Calzada no ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero eso sí, por la noche se convierte en el eje del encuentro porque es el momento de practicar su don. Entre las personas que están ahí riéndose con los chistes del Chiquito de la Calzada está Albert Einstein. Albert Einstein, ¿qué ha hecho durante el día? El tío no ha parado. Ha estado con sus telescopios, con sus fórmulas, observando el espacio, bla, 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 bla. E incluso hay que decirle, venga, Albert, que ya hay que cenar, venga, hombre, por favor, venga, vamos a la cena y después de la cena, ya sabe, pasaremos un buen rato. Cuando nuestro sistema de creencia los compara, dice, hombre, por favor, el Einstein que ha estado todo el día ahí dándole a la cabeza con sus fórmulas matemáticas y físicas, no lo puedes comparar con el que cuenta chistes ahora durante media hora o una hora al finalizar el día. Pues claro que se puede comparar, porque ambos están sacando lo mejor de sí. Y la gran ventaja es que si es un don, si es un talento, no hay esfuerzo, no hay trabajo, con lo que Einstein no puede pedir una recompensa mayor que la de el Chiquito de la Calzada, porque estás disfrutando. Y si no disfrutas, no es tu don, no lo hagas. Si no lo estás pasando bien, no lo hagas. Si el tiempo no vuela, no lo hagas.
Mírate, busca en ti cuáles son tus dones y eso es lo que comparte con los demás. Con lo que si de verdad el don de Einstein es el que hemos compartido, Einstein habrá estado disfrutando todo el día. El chiquito de la calzada habrá estado esperando que llegue el momento de ejercitar su don y su talento. Y cada uno ha puesto al servicio de la comunidad lo mejor que tiene. Y no hay esfuerzo ni en el uno ni en el otro. No hay trabajo ni en el uno ni en el otro, porque están desplegando sus talentos, sus capacidades. Os recuerdo que la definición del trabajo es una actividad laboral desligada, disociada de los dones y talentos. Y a partir de ahí no hay jerarquía, no hay euros para valorar uno por encima del otro. Cada uno tenemos los nuestros. De alguna manera acercaros a una sociedad en la que esto fuera así, donde durante el día cada uno hace lo que innatamente sale de sí, compartiendo sus dones y sus talentos. Hay personas que a mí me resulta incomprensible que les gusta la agricultura, que les gustan los huertos ecológicos, que disfrutan metidos ahí, con los tomates, con las lechugas, lo pasan bien. Vamos, es que les sale del corazón, se le nota que les sale de corazón. Tampoco forma parte de mis dones, lo admiro mucho en las personas que lo tienen. Pero bueno, cada uno tenemos los nuestros. Yo en un momento determinado creí que mi don es la introspección-comunicación. Y esto no es ninguna broma, porque hubo un momento en mi vida en la que yo me planteé seriamente qué diantres hacía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con mi vida? Ya sé lo que me dicen que tengo que hacer con mi vida, eso ya lo he aprendido suficientemente como lo habréis aprendido vosotros. Pero ¿qué tengo que hacer con mi vida de verdad? Lo que tiene que ver conmigo, no lo que me han dicho, no lo que me han propuesto. Es verdad que en mi caso se dio una circunstancia muy impactante, que fue aquel accidente que tuve con aquella experiencia cercana a la muerte el 29 de noviembre del año 2010, que después me llevó a estar mucho tiempo en la UCI de un hospital y una recuperación que fue tan lenta, que hasta septiembre del año siguiente no pude incorporarme a la actividad normal. Y yo recuerdo enero, febrero, marzo del año 2011, en donde en la introspección, en el silencio de casa, reflexionaba. Es verdad que ya antes había decidido dejar una serie de cosas, había dejado la actividad política antes de que me pasara esto, había dejado la docencia universitaria porque el dar economía, hacienda pública, ya eso no tenía que ver conmigo por las razones que he compartido anteriormente, ya había soltado cosas. Pero soltando cosas y en ese proceso de reflexión y de introspección, me di cuenta de que aquí estamos llenos de sistemas de creencia, que estamos llenos, no voy a volver a repetir lo que he compartido, y la gran pregunta es, ¿qué hacemos? Y la respuesta que me di a mí mismo, después de varias semanas donde estaba como despistado, es descubre cuáles son tus dones. ¿Tienes algún talento? ¿Tienes algún don? ¿Tienes algo con lo que disfrutes, con lo que goces, que hagas, y ahora es la primera vez que introduzco el término, pero es enormemente importante, que hagas con entusiasmo? Porque esta es la característica fundamental de un don o un talento. Se practica con entusiasmo. Hemos compartido que los dones y talentos forman parte del kit de encarnación. Es decir, están directamente asociados con lo que de verdad eres. No con lo perecedero, sino con lo que de verdad eres. Esa auténtica naturaleza, ese auténtico ser que tantos sabios y sabias nos han dicho que es divino. No busques fuera la divinidad, la tienes en ti. Búscala en ti, hállala en ti, porque tú tienes esa naturaleza divina. Pues bien, los dones y talentos están relacionados con lo imperecedero que hay en ti. Por tanto, están relacionados con esa divinidad. Y cuando entendemos que los dones y talentos están íntimamente en conexión con lo que eres y con tu divinidad, entendemos por qué se hacen con entusiasmo. Porque entusiasmo es un término castellano que no viene del latín. No es como educar, como formar, que vienen del latín. Viene del griego. Y entusiasmo significa Dios en ti, Dios en mí. Ese es el término, ese es el significado profundo del término entusiasmo. Dios en ti, Dios en mí. Por eso precisamente los dones y talentos se practican con entusiasmo, porque tienen que ver con tu ser más profundo, tienen que ver con tu auténtica esencia. Pero cuando te percatas de cuál es tu cualidad innata,
Aunque no tenga que ver con tu trabajo, puedes buscar el hueco, el espacio, la forma para desarrollarlo. Y aunque sean un poquito de horas a la semana, el entusiasmo que esto genera es tal que es alimento para todo el tiempo. Te motiva toda tu vida. Podemos tener una actividad laboral de muchas horas y que esa actividad laboral no tenga nada que ver con tus cualidades, con tus capacidades innatas. Pero cuando descubres cuáles son esas cualidades, encuentras el momento de llevarla a cabo. Yo qué sé, por la tarde, los fines de semana, las vacaciones, busca el margen de maniobra para llevarla a cabo. Y podrás comprobar que eso te da tal fuerza, te da tal motivación, te da tal energía, que llena el día entero. Aunque durante el día estés haciendo cosas que en sentido estricto no tienen que ver con tu don y con tu talento, llena el día entero. Ciertamente, cuando se desarrolla una actividad laboral, lo lógico sería que estuviera ligada a nuestro don y nuestro talento. Ahora hablaremos de ello. En la mayoría de los casos eso no es así. Pues bien, cuando no es así, primero te puedes replantear, reformular tu actividad laboral, dejar la que tienes y empezar a hacer una que esté más ligada a tu don y tu talento. Pero también es posible y es factible el que mantengas la actividad de trabajo que tienes y la complementes con actividades que sí estén en conexión con tus capacidades y cualidades innatas. Vamos a hablar de ello dentro de un momento. Pero para avanzar un poquito más antes de hablar de eso, de la actividad laboral y de los proyectos emprendedores, con relación a los dones y talentos hay que recordar algo que es lo que más choca. Porque hasta ahora lo que he ido compartiendo, creo que cuando hemos hablado de que todos tenemos los nuestros, de que son muy variados, de que no tienen que ver con algo importante, algo grande, pueden ser dones y talentos muy modestos, pero eso no significa que no tengan muchísimo valor. Hemos hablado de que no tienen jerarquía, hemos hablado de que la forma de identificarlo también es porque lo practicamos con entusiasmo, sin esfuerzo, no existe el tiempo, etcétera, etcétera. Pues bien, dicho todo esto, que yo creo que en vosotros está encajando por sentido común, no estoy aquí descubriendo nada del otro mundo. Pero hay una característica del don y el talento que a nuestra mente le cuesta mucho trabajo aceptar. El don y el talento se practica por el gozo de practicarlo. Punto. No busques más, porque te lo cargas. No le metas más cosas, porque lo contaminas. El don y el talento se practica y se comparte por el gozo, por el entusiasmo, dicho de forma más coloquial, por lo bien que lo pasas. Recuerda, si no lo pasas bien, no es tu don. Para que sea tu don, tienes que gozar cuando lo practicas. Pues bien, como gozas al practicarlo, no pongas más búsqueda de resultados. No pretendas más cosas. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Te parece poca recompensa que el gozo que te produce el ejercitarlo? Si te parece poco, es que tienes que replantearte que eso sea un don o un talento. Porque cuando esas capacidades, esas cualidades innatas, las descubrimos, las practicamos y lo compartimos, lo pasamos estupendamente. Y la mente, por los sistemas de creencias, dice, hombre, pero eso no es suficiente. Algo más. ¿Cómo que algo más? No hay más. Libera la práctica del don de la búsqueda de resultados. Libera la práctica del don de la búsqueda de resultados. No busques ningún resultado. El hecho de que gozas al ejercitarlo, ¿te parece poco? Si eso te parece poco, tenemos problemas. Posiblemente no estemos hablando de tu don. O posiblemente estemos hablando de tu don, pero que el influjo del sistema de creencia es tan fuerte que lo quieres sacar de su sitio. Y ojo, porque como lo saques de su sitio, lo contaminas. Y puedes perderlo. Me explico todavía mejor. Cuando hablamos de que no busques resultados, descarga al don de la búsqueda de reconocimiento. No busques reconocimiento. El que tenga el don de la comunicación, te subes al estrado y gozas.
y no busques reconocimiento. Desde el mayor respeto, lo digo desde el mayor respeto a cada uno de vosotros. Me importa un bledo lo que penséis de lo que yo comparto, porque no busco reconocimiento. Comparto de corazón, con la mayor honestidad y coherencia posible. Disfruto al hacerlo. Punto. Yo no voy a preguntarle a Kiko cuando salgamos, oye, la gente que salía diciendo, ¿le ha gustado o no le ha gustado? ¿Has estado practicando tu don? Ya está. ¿No tenemos suficiente información de que cada uno es cada uno? Habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, porque cada uno es cada uno. Gente que le saque más puntas, gente que no le saque ninguno, estupendo. No busques reconocimiento, no busques aprobación. Practica tu don y no estés pendiente de lo que diga la gente. Coincidiréis conmigo que esto suele suceder en la práctica de los dones, ¿eh? Hay gente que tiene una magnífica mano para la pintura. Y yo le digo, oye, ¿y por qué yo te puedo ayudar? ¿Por qué no hacemos una exposición? Dice, uy, no, qué vergüenza. ¿Qué va a pensar la gente de mis cuadros? ¿Tú has disfrutado al hacerlo? Sí. Compártelo. Habrá gente a la que le guste, gente a la que no le guste. Se tiene que dar igual. Compártelo. Porque esto es otra de las grandezas del don y el talento con lo que terminaremos. Que al practicarlo se comparte. No busques reconocimiento. ¿Quién busca reconocimiento? El ego a la defensiva de la que hablábamos antes. Ese es el que está buscando reconocimiento. El ego a la defensiva. No busques resultados a modo de reconocimiento. Punto segundo. No busques resultados en modo de admiración. El ego defensivo, a la defensiva, busca reconocimiento. El ego bravo no se conforma con el reconocimiento, quiere que se te admire. Olvídate de la admiración de la gente. Céntrate en el gozo de la práctica del don. Ni busques reconocer el don. La mejor forma que tenemos de ayudar a los demás es amándonos a nosotros mismos. Por eso decía Cristo Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. Amarte a ti mismo, entre otras cosas, significa sacar lo mejor de ti. Y eso es lo mejor que puedes hacer por los demás. Saca lo mejor de ti. Y cuando saques lo mejor de ti, por favor, olvídate de lo demás. Hay una parábola de Jesús que es maravillosa, que es el que va sembrando. Y dice, hay semillas que caen en terreno que no crece nada. Hay semillas que caen en un terreno donde al principio crece, pero viene un viento y se lleva todo lo que ha crecido. Hay otros terrenos donde la semilla sí fructifica y se hace fuerte. Tú no tienes que estar pendiente de si el terreno donde tú estás ejercitando el don es de un tipo o de otro. Tú lanza la semilla, tú practica tu don, ya está, ya está. Habrá personas a las que les sirva más, habrá personas a las que les sirva menos, habrá personas a las que no les sirva nada, pero eso no es tu responsabilidad, eso no tiene que ver contigo. Contigo tiene que ver sacar lo mejor de ti y echar la semilla, ya está. Lo que pase con esa semilla, lo que deje de pasar, eso no te incumbe. Eso son trampas de la mente. Entre otras cosas porque cada semilla que se echa, la vida da tantas vueltas, la vida tiene tantos recovecos, que vete a saber dónde va a fructificar esa semilla. Y como tú en tu mente te pongas a buscar ¿dónde ha fructificado? Yo quiero que fructifique, ¿dónde está? Te estás traicionando a ti mismo. Practica por el don, practica el don por el hecho de tenerlo. Yo tengo una amiga que escribe muy bien, y de temas de conciencia y demás. Y hace unos años, estoy hablando de hace ya bastantes años, me preguntó, Emilio, ese blog que tú tienes, ¿yo cómo puedo poner en marcha un blog? Le digo, pues mira, esto es un sistema muy simple, hay varias plantillas en internet, que si el Blogger, que si el WordPress, en fin, y la mujer puso en marcha su blog. Y en ese blog ella publicaba 2 o 3 textos a la semana de lo que le salía del corazón, que eran textos, la verdad que bastante potentes, porque la mujer tenía y tiene ese don. Pero claro, pasaba el tiempo y en el número de visitas, 40, 80, llevaba 6 meses con el blog y no había llegado a 100 visitas. Y me dice, Emilio, yo estoy desesperada,
porque miro tu blog que tiene millones de visitas y el mío es que no llega a 100. Digo, vamos a ver, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es tu propósito? Desde luego, si tu propósito es escribir para que te lean, deja de escribir. Que escribir sea algo que sale de ti y que disfrutas por hacerlo. Y siembras al ponerlo en la red. A partir de ahí, lo que sea, a donde llegue o deje de llegar, que tenga más audiencia, que tenga menos... Tú tienes que desconectar de eso. Pasaron unos meses y me llamó llorando a lágrimas vivas. Me dice, mira Emilio, porque ella tenía un correo electrónico de contacto en el blog. Dice, Emilio, he recibido un correo electrónico de una persona que vive en el sur de Argentina. Y me ha dicho que, por casualidad, ya sabemos que las casualidades no existen, por tanto, por causalidad, un blog que tiene poca audiencia, pero esta persona en Internet, por lo que sea, llega a ese blog. Y lo que lee hace que cambie la decisión que tenía tomada, que era la de ahorcarse. Y le escribe un correo para agradecerle porque la lectura de su texto había evitado que se ahorcara. Y esta amiga mía no podía parar de llorar, no podía parar de llorar. Imaginaros que esa persona no le mandó un correo electrónico para decírselo. Nunca hubiera tenido esa información. ¿Tú qué sabes? Cuando lanzas las semillas, ¿tú qué sabes? No te obsesiones, tú lanzas las semillas, lo que sea será. Y esto, para hacer el descanso y entrar en el coloquio, nos lleva a un tema muy interesante. Cuando hemos hablado de la actividad laboral y de los dones y talentos, la inmensa mayoría, nuestro razonamiento, ¿cuál ha sido? Ojalá yo tuviera una actividad laboral ligada a mi don. Ojalá. Perfecto. Es algo natural que salga de dentro, que queramos tener una actividad laboral lo más asociada posible a nuestro don. Pero ojo, ojo, ojo con los resultados. Ojo con la espera de resultados. Porque fijaros que aquí hay una paradoja. Una persona tiene un trabajo, es decir, una actividad laboral que no tiene que ver con su don. Pero ese trabajo le está dando unos ingresos que le permiten vivir con dignidad, vamos a llamarle así, o sobrevivir, en fin, le permiten vivir. Gracias a un trabajo. Se ha dado cuenta de que ese trabajo es una obligación, una imposición, ya se ha dado cuenta de que es una esclavitud, pero oye, no tengo otro remedio. O por lo menos si lo tengo, no tengo el valor como para mandar esto a freír espárragos porque tengo hipoteca, tengo familia, no, en fin, sigo con mi trabajo, en definitiva, sigo con mi trabajo. Pero he mirado para mí y he buscado los dones, los talentos, y lo estoy ejercitando. En las tardes, en los fines de semana, en las vacaciones, estoy ejercitando mi don. Tengo un trabajo y en paralelo ejercito el don. Esta persona tiene, entre comillas, el problema de que tiene un trabajo. Pero ojo, es curioso porque ese trabajo libera el don de la necesidad de resultados. Es decir, esa persona, al practicar su don, no va a requerir tener unos ingresos debido a su don, debido a su talento, porque ya los tiene con su trabajo. Con lo cual practica el talento sin la carga de buscar unos resultados a modo de ingresos que origine el ejercicio de ese talento. Obviamente, lo natural sería que ejercitáramos todos nuestros dones y talentos y que nuestra actividad laboral estuviera ligada a los dones y talentos. Pero ojo, si tenéis la consciencia, si por las razones de vuestra propia dinámica consciencial tenéis una actividad laboral o la podéis tener ligada a vuestros dones y talentos, ojo con impregnarla de la necesidad de unos resultados, incluidos los ingresos económicos. Y no es que al ejercitar un don no tengas derecho a unos ingresos, claro que sí. Hay personas que tienen el don de una forma o de otra en terapias, tienen el don terapéutico en muchas formas, en muchas modalidades. Y claro que cuando tú ejercitas un don y ese don es tu actividad cotidiana, tu actividad laboral, entre comillas, claro que tienes derecho a conseguir unos ingresos. Pero ojo con dos cosas. Primero, que la obsesión por los ingresos no te pueda. Es decir, que no te pueda el lucro. Claro que hay que tener unos ingresos para llevar una vida digna. Pero hay límites. Esos límites son de sentido común. Ese sentido común tiene que buscarlo cada uno en cada uno. Hay límites.
¿Cuántos son unos ingresos para llevar una vida digna? Cada uno tiene que hacer su propia valoración, pero es evidente que hay un punto en el que se pierde el sentido común. Y yo creo que todos conocemos, y lo digo no como juicio, sino como algo puramente descriptivo para que entendamos lo que estamos compartiendo, que hay personas que en el ejercicio de su don, en los ingresos que pretenden obtener y obtienen, se pasan muchos pueblos. Sin darse cuenta, esos ingresos cada vez mayores, que van mucho más allá de lo que son ingresos para vivir una vida digna, eso está pervirtiendo su don, eso está pervirtiendo su talento. Y es frecuente que esos talentos se degraden y terminan desapareciendo y diluyéndole por la fuerza de ese lucro, por el ansia de ese lucro. Y punto segundo, sin caer en esa locura de lucro, no te obsesiones con los resultados, tampoco en ingresos, confía en la vida. Esto es lo más difícil que tiene la práctica de un don cuando está asociado a la actividad laboral. Hay que confiar en la vida. Es que, Emilio, veo que estoy ejercitando mi don, pero es que me cuesta trabajo, ¿no?, cubrir las necesidades, cuesta trabajo, entre comillas, llegar a final de mes. Confía en la vida. La confianza va unido también a la perseverancia. Confía en la vida. No tengas duda de que ejercitando tu don se van a abrir las formas en tu vida como para que tengas esos ingresos dignos. Pero no te obsesiones. Cuanto más te obsesiones por tenerlo, más van a tardar en llegar. Cuando de verdad te liberes por completo de la necesidad de esos resultados, incluso de ingresos, en la práctica de tu don, es cuando llegarán. Porque es cuando estás realmente maduro en conciencia como para que puedas de verdad practicar tu don. Y por supuesto, la práctica del don puede ser una actividad laboral y puede ser un proyecto emprendedor. Es algo que hoy día, en la generación esta que se llama millennials, no digo que esté abundando enormemente, pero hay un tanto por ciento significativo de personas. Personas que estáis aquí, estuvisteis en un encuentro que compartí en el Rincón de Kiko el 30 de mayo, con un chico argentino que vive en Berlín, llamado Martín Nicolás Traverso. Y estuvimos hablando de la generación millennials, es decir, esa generación que ha nacido entre 1980 y el año 2000, 1999. Y esa generación millennial nos está enseñando mucho acerca de la práctica de los dones y los talentos. Y nos está enseñando cómo practicar esos dones y talentos despreocupándose por completo de los resultados y abriendo campos de acción que son extremadamente sorprendentes para los que no somos de esa generación. Yo, que no soy millennial, desde luego, pero es que tampoco soy de la anterior, que le llaman la generación X, sino que soy de la otra, de la que Martín llama los baby boomers, nos quedamos estupefactos cuando comprobamos que hay personas, chicos jóvenes, de 30 y tantos años, en un número creciente, que están viviendo gracias a las nuevas tecnologías, ejercitando su don. Y que eso le permite además desplazarse por el mundo a su antojo, vivir en sitios muy distintos, conforme lo van deseando, practicando su don. Y cuando compartes con estos chicos, allí en aquella charla hubo dos, uno de ellos tiene una web magnífica que se llama Inteligencia Viajera, lo que más sorprende es la enorme capacidad que han tenido para desprenderse de la necesidad de resultados. Esto lo hago porque es lo que sale de mí y confío que haciendo esto voy a vivir dignamente y los ingresos que se necesitan para vivir con dignidad van a llegar a mí. Cuando practicamos los dones y talentos, concluyo reafirmando esta paradoja. ¿Por qué es una paradoja? Tenemos el problema de una actividad laboral, un trabajo que me limita el ejercicio de mi don, pero sin embargo tiene el valor añadido de que me permite olvidarme de resultados a modo de ingresos cuando practico mi don, aunque tenga la enorme dificultad de estar desarrollando un trabajo. Y en paralelo, cuando las circunstancias de la vida me posibilitan que por mi proyecto emprendedor, por mi actividad laboral, sí esté ligado al talento, ojo, no vaya a ser que por los sistemas de creencias, por tanto machaque que tenemos encima, tu obsesión por tener unos ingresos, tu desconfianza de que van a llegar a esos ingresos, los problemas y preocupaciones que tú mismo te creas, terminen lastrando esos dones y talentos que he entendido tu conciencia. Cuando nos hacemos preguntas,
las respuestas vienen. Lo que no tenemos es que tener prisas para que lleguen las respuestas. Cuando hacemos preguntas, las respuestas vienen. Buscad y hallaréis, dicen en las tradiciones espirituales. En cuanto que tomas la conciencia, en cuanto que te hacen la pregunta, lo demás viene. Pero no te castigues, no te flageles con el tiempo, cuándo será. Será cuando corresponda. Confía plenamente. Y con relación al tema de los miedos, lo hemos compartido aquí varias veces, pero nunca es suficiente. Se puede compartir más veces y lo vamos a hacer. La clave está en la autoobservación. Hemos hablado aquí en alguna charla de la nariz vertical, estate atento a ti mismo, date cuenta. La clave está en la autoobservación. Obsérvate, obsérvate. Hazlo sin autoengaños. Y todo lo que en ti veas, como turbulencias emocionales y mentales, que vas a ver muchas cosas posiblemente, no te agobies. Decíamos que la nariz vertical consiste en que te observas, tomas conciencia y lo aceptas. Esos son los tres componentes de la nariz vertical. Te observas, tomas conciencia de lo que se mueve en ti, esa turbulencia emocional, esa perturbación mental, esa inquietud, esa preocupación, ese miedo, tomas conciencia y lo aceptas. No te peleas, no lo intentas quitar de en medio, lo aceptas. Pues bien, esto es perfectamente aplicable a los miedos. Al hilo de, como Javier compartía, que cuando tú tienes una actividad laboral y sientes que esa actividad laboral te está lastrando, te está frustrando, te está atosigando y que ese no es tu camino, pero cuando te planteas dejarla, aparece el miedo. Bien, te observas, tomas conciencia y lo aceptas. Estoy desarrollando un trabajo, una actividad laboral que no está ligada a mi don y mi talento, me doy cuenta, tomo conciencia y en lugar de enfadarte contigo mismo, aceptas que tienes miedo para dejarla. Acéptalo. Los niños, la familia, la hipoteca, acéptalo. Podéis tener seguridad de que al observarte, tomar conciencia y aceptarlo, eso, lo que sea, en este caso el miedo, va a irse disolviendo paulatinamente. Es la magia de la autoobservación y de la toma de conciencia unido a la aceptación. Ese miedo va a ir desapareciendo paulatinamente. En el caso de Jaime, por lo que ha compartido, fue eso lo que sucede. Él se da cuenta que ese trabajo le atosiga, él quiere dirigir su vida de otra manera, pero tiene miedo. Se observa, toma conciencia y lo acepta. Y hay un proceso, ahí se abre un proceso, claro, ahí se abre un proceso. Pero ese proceso no se abre si te autoengañas. Si en lugar de reconocerte a ti mismo que tienes miedo, te inventas excusas, ese miedo nunca se va a disolver. Si tú dices, no, yo miedo, no, Emilio, no, yo no es que tenga miedo, es simplemente que cuando pase esto, cuando pase aquello, espérate porque voy a hacer un curso de no sé qué, estoy hablando con una persona que a lo mejor, realmente cuando escarbamos, ahí estamos quitando la palabra miedo, que es la realidad, y la estamos sustituyendo por una mentira que también empieza por M, que es mañana. Y en lugar de miedo, lo sustituimos por mañana, mañana. ¿A cuenta de qué mañana? Hazlo ahora. ¿Que tienes miedo? Perfecto. Si eso es humano, es natural. Pero acéptalo. Date cuenta y acéptalo. No te autoengañes. Esto es válido para el miedo, actividad laboral, dones y talentos. Esto es válido para esto, pero es válido para otras muchas cosas. Evidentemente, todos los sistemas de creencias, todos los paradigmas en los que estamos, esto que es enormemente simple, si lo reflexionáis, está cargado de sentido común, se nos hace complicado precisamente por los sistemas de creencia y los paradigmas en los que estamos envueltos. De ahí la importancia de que de una u otra forma el tema educativo no lo replanteemos, no lo reformulemos, lo complementemos, aunque estemos en un sistema educativo, nuestros hijos, nuestros seres queridos, pero por lo menos que lo complementemos. He citado que hay iniciativas, entre esas iniciativas de una educación más consciente o plenamente consciente, he citado la Escuela Montessori. Esta señora fue una impulsora de una educación distinta, sobre parámetros enormemente diferentes. Tenéis mucha información en Internet a vuestra disposición y también
he citado a la escuela Waldorf, que seguro que a alguno también os suena, ¿no? Como esa iniciativa dirigida a una educación que tenga esa más conciencia. Así, en el público, como sois tantos, no me había percatado que entre nosotros tenemos una persona muy ligada a la escuela Waldorf en Sevilla, que es Javier, que por cierto, Javier, ya no te veo tampoco dónde estás allá al fondo. Me gustaría que con muchísima brevedad, con brevedad por favor, Javier, compartieran lo que es tu experiencia precisamente en esa educación más consciente, efectivamente. Porque es una iniciativa que se despliega aquí, en la ciudad de Sevilla, no hace falta irse ni a Alicante ni a otro país. Seguro que la escuela Waldorf os suena mucho de vosotros, y entenderlo no como una venta de la escuela Waldorf, sino como una muestra de que hay formas de hacer la educación de manera distinta. Gracias, Emilio. Pues sí, es verdad que aquí en Sevilla, en Mairena concretamente, pues contamos con una escuela Waldorf que va ya por tercero de primaria. Y bueno, no quiero abusar del tiempo, pero para quien no conozca las escuelas Waldorf, lo puede encontrar en internet, ahí tiene toda la información, y es una pedagogía basada en la evolución propia de la naturaleza humana. Muchas veces, pues bueno, el sistema educativo que ha nombrado Emilio está pensado exclusivamente en llenar de conocimiento y de meter más matemáticas, más lengua a los niños, ¿no? Y no tiene en cuenta todo el aspecto integral de la persona, ¿no? El emocional, el espiritual, el físico, y eso la pedagogía Waldorf pues lo tiene muy en cuenta. Y además una cosa importantísima, ¿no? Que enseña teniendo presente el estado evolutivo del ser humano, ¿no? No es lo mismo de 0 a 7, tiene en cuenta los sexenios, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, en donde cada etapa pues tiene sus propias características. Todo eso lo podéis encontrar, ¿no? O sea, en la primera, por ejemplo, la primera etapa, donde lo que busca el niño que sea un entorno bueno. Por eso en la escuela Waldorf, si vais, y os invito a que vayáis, vais a encontrar un sitio hermoso, un sitio bonito, de colorido, donde el niño se siente como en su propia casa. Después, en la segunda etapa, lo que tiene más relevancia es lo artístico, ¿no? Y entonces se enseña todas las asignaturas de un modo artístico y creativo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, se tiene en cuenta pues que el niño necesita en cada momento unas cosas diferentes. En fin, ahí lo tenéis. La escuela que hay aquí está en Mairena, se llama Girasol, y bueno, ahí podéis verla, conocerla y informaros, como ha dicho Emilio, de una iniciativa totalmente diferente. A lo largo de la cadena de vidas vivimos lo que él llama el camello. El camello. Entenderlo todo esto no como nada despectivo a ninguna forma de vida, por favor, sino como un arquetipo que nos dé pistas. Habla del camello. El camello es el ser humano que basa su vida en el debo de, tengo que. Debo de, tengo que. Tengo que, debo de. Quizás en esta misma vida, o incluso ahora mismo, en nosotros el camello todavía está presente, completamente o parcialmente. Debo de no sé qué, tengo que no sé cuánto. ¿Por qué crees que debes de? ¿Por qué crees que tienes que? ¿Eres tú? A ver si van a ser influencias de otros, esos sistemas de creencia, esos paradigmas, esas cuestiones que a veces incluso en la familia de buena fe pueden meternos en la vida y que haces que vivas con un debo de, tengo que, debo de. No te das cuenta, pero eso es vivir con mochilas, con jorobas. De ahí el arquetipo del camello que él utiliza. Y él habla en ese primer discurso de lo pesado que se hace una vida así, de lo sufriente que se hace una vida así, donde estás pendiente siempre de un debo de un tengo que tiene mucho más que ver con los demás que contigo, porque, insisto, ese deber de, ese tener que, tiene que ver con reglas, con paradigmas, con programas informáticos que los demás han puesto en tu vida. Hay un momento determinado en nuestro proceso evolutivo que pasamos, la primera transfiguración, somos camellos y nos transformamos ¿en qué? En leones. El león es el segundo arquetipo que utiliza Nietzsche en ese primer discurso de Zaratustra. El león es el que dice, hombre, ya está bien de estar pendiente de los demás, del tengo que, del debo de.
El león es el yo quiero, yo quiero. Te lanzas a la vida a conquistar la vida, quieres conseguir cosas, quieres lograr cosas por ti mismo, quieres tener éxito, quieres conseguir esto, quieres conseguir aquello. Lo puedes plantear incluso en temas muy materiales, pero es algo que te lleva a lanzarte con confianza en ti mismo y no en esa posición subordinada, en esa posición de ninguneo a ti mismo que tenías como camello. Te lanzas a la vida, a vivir tu vida, a intentar plasmar en ella lo que tú consideras importante, a vivirla del modo que tú consideras que tienes que vivirla. Es el león. El león es el yo quiero, yo quiero. Y por fin, en ese recorrido que nos relata Nietzsche, llegamos a la tercera transfiguración, al tercer arquetipo. Ese arquetipo es el que rompe, no solamente con el camello, sino el que rompe con el león. Porque Nietzsche dice que la vida no solamente se hace difícil cuando estamos viviéndola como camello, sino que también se hace difícil cuando estamos viviendo como el león del yo quiero. Porque ese yo quiero no nos damos cuenta al principio, pero conforme vamos haciéndolo y lo vamos practicando, conlleva esfuerzo, conlleva trabajo. En muchas ocasiones tiene que ver con, lo hemos comentado aquí, con cosas que aunque tú creas que tienen que ver contigo, no tienen que ver contigo. Y muchas veces lo que llamamos éxito, lo que llamamos reconocimiento o admiración, realmente, ¿eso qué es? Es un sistema de creencia que han metido en ti, no tiene que ver realmente contigo. Y el acaparar bienes materiales, eso de verdad es tu camino, en eso consiste de verdad la vida. Ese yo quiero tan enfocado a lo físico, a lo material, al sota, caballo y rey de todos los días, ¿de verdad esa es la vida? Y él dice que hay un momento determinado que nos damos cuenta que no. Y hay que romper con el león y dar un paso más. ¿Cuál es el tercer arquetipo que Nietzsche nos plantea? El tercero y último, porque significa el acabose, significa el final del sendero. El niño, el niño. Ese es el arquetipo que nos plantea. Y las tres transfiguraciones es como el camello se convierte en león y como el león se transforma en niño. Transformarnos en niño es a lo que todos estamos llamados. Ese niño interior al que se ha hecho referencia, que es niño no porque sea pequeño, porque para que esto se produzca en tu vida, tu alma tiene que ser ya grande. Tu alma tiene que haber crecido, tu alma tiene que haberse desarrollado, tu alma tiene que haberse expandido a lo largo de la cadena de vidas. El ejemplo que poníamos aquí en varias ocasiones, que es el que utiliza Jesús de Nazaret en Mateo 25, la lámpara de aceite, que es la metáfora que Jesús utiliza para hablar del alma, la lámpara de aceite tiene que irse llenando y tiene que haber llegado ya a un nivel significativo para que rompas con el camello, para que rompas con el león y empieces a vivir como el niño. Por tanto, el niño no significa infancia en el sentido de minoría de edad, no. Lo que ocurre es que cuando sacamos lo que somos, lo que prevalece es la inocencia genuina. Y es una inocencia consciente. Esa es la última fase de evolución del ser humano. La recuperación de una inocencia, la misma que tiene un árbol, la misma que tiene cualquier animal, esa inocencia sagrada que nos rodea en tantas formas de vida, y la única diferencia es que en ti esa inocencia no es inconsciente, sino consciente. Decía Krishnamurti, un árbol tiene una inocencia inconsciente. Tú estás llamado a tener una inocencia consciente. Y esa inocencia consciente, ese arquetipo de niño, Nietzsche lo desarrolla un poquito más y dice que consiste en vivir la vida como el juego de crear. El juego de crear. Esto está escrito en 1899, con la cantidad de cosas que decimos ahora, ¿verdad? De crear, de co-crear. En 1899, ese niño, que es el último peldaño en nuestra evolución en conciencia, que es la inocencia consciente, vive la vida en el juego de crear. Somos realmente creadores, estamos creando nuestra vida, estamos co-creando la realidad que nos rodea. Y como muy bien comentaba Concha, está en nosotros esa creación. Ella decía que donde estés, generes ese ambiente más cordial, ese ambiente más empático, ese ambiente de mayor fraternidad, de mayor tolerancia, de mayor hermandad. Eso está a nuestro alcance.
Y cuando se vive desde el niño en ese juego de crear, eso ya se convierte en algo que te sale de manera innata. Finalmente, estamos llamados a, y es una expresión poética preciosa, a lo que San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, cuando se refiere a la figura de Cristo, y la figura de Cristo está en la tradición cristiana y en otras muchas tradiciones, pero cuando se refiere en concreto él a la figura de Cristo, en el cántico espiritual describe la vida de una persona que vive ya en consciencia y en coherencia con lo que es. Yo diría que describe la vida de una persona que ya ha llegado a la etapa de niño, entendiendo por niño esa inocencia consciente que nos lleva además a darnos cuenta de cómo esto funciona y que la vida se convierte en ese juego de crear, pero utilizando desde luego el término juego como algo muy serio. Y dice San Juan de la Cruz, hablando de quien pasa así por la vida, de quien vive así la vida, y a eso estáis llamados vosotros, a eso estoy llamado yo. Él dice, 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Ya está, ya está. Si es una preciosidad, es una preciosidad. Y esto que es a lo mejor excesivamente poético y que a nuestra mente concreta le puede parecer inverosímil de que podamos vivir de esa manera, tiene mucho que ver con los dones y talentos sobre los que hemos compartido esta tarde. 1000 gracias derramando. Es así como hay que vivir. Y desde luego, a la hora de derramar esas gracias, ¿cuáles son nuestras mayores gracias? Nuestras cualidades innatas, nuestros talentos innatos, lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Y es así a lo que estamos llamados. Por tanto, cuando hablamos de dones y talentos, por supuesto que estamos hablando de ámbitos muy inmediatos, de cómo llevarlo ahora en nuestro día a día, en nuestras circunstancias cotidianas, siendo nuestra actividad laboral, sin que sea nuestra actividad laboral, todos los formatos que hemos compartido esta tarde, pero que seamos conscientes que estamos hablando de algo muy serio, que tiene una enorme trascendencia y que cuando los vamos atendiendo y los vamos teniendo presentes son un impulso evolutivo muy importante en nuestro crecimiento como personas y en nuestro desarrollo en consciencia. Muy bien, pues os deseo que tengáis un maravilloso verano y si os parece bien nos veremos el jueves 26 de septiembre para hablar de la práctica del silencio y la meditación. Que disfrutéis de estas semanas estivales. Muchas gracias.